Así que espero la ayuda del Espíritu Santo para que poder predicar. ¿Ya? Porque quedé como con un poquito de sueño. Bueno, fue algo muy hermoso. Gracias, Señor. Antes de predicar, voy a decir algo que usted va a creer que es una predicación, pero no lo es. Puede usted, si quiere, abrir el libro de Isaías capítulo 1. Disculpe, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 1 y siguientes. Dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa, el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían, y alternándose clamaban: Santo, 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 Adonai Sebaot, Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz. Imagínese un terremoto. Entonces dije: ¡ay! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Muerto soy! Yo soy de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano, con un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocada con ella mi boca, dijo: he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, recién oí la voz de Adonai que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije: aquí, envíame desde. Dijo: pues anda, di a este pueblo, oíd bien a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved, por cierto, pero no comprendáis. Embota su corazón de este pueblo, y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen. No sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se arrepientan, se conviertan y sea sanado. Esta fue una de las experiencias que yo quiero que usted entienda que es una experiencia de fuego. ¿Una experiencia de qué cosa? De fuego. Pocas veces vista a este nivel. Era un profeta de Dios, Isaías, un profeta verdadero de Dios, que entra en una dimensión como lo que está aquí proyectado, ¿no es cierto? En el cual estaba el Señor, semejante a Apocalipsis 4. Y ahí estaban clamando: santo, santo, santo. Y él oyó eso. Hubo un temblor y dijo: ay de mí que soy muerto.
merezco morir. Lo interesante es el fundamento que da para que él merezca morir. ¿Y sabe por qué merece morir? Porque él simplemente habitaba en medio de un pueblo inmundo de labios. No lo voy a predicar, pero es interesante cuando tú lees Isaías capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 anteriores a este pasaje, y te das cuenta cuáles eran los pecados que se cometían de labios en el pueblo de Israel. Y lo interesante del caso es que tú ves la Biblia y si tienes entendimiento, son los mismos pecados que se está cometiendo en Chile y en la iglesia de Chile. Wow. Tanto así que le contaminó los labios. O sea, tú puedes prender CNN, Disney Channel. Puedes escuchar la voz de un político. Puedes escuchar la voz de un experto, de un profesor. Puedes escuchar la voz de predicadores. Y por escuchar esas voces, tus labios se empiezan a contaminar. Ese es el problema. Estamos hablando de un verdadero profeta de Dios. Y aún él, por estar en contacto con ese lenguaje, con esa mentalidad. Cuando tú compartes una falsa noticia por una fake news, estás mintiendo. Cuando estás prestando oído a la murmuración, estás siendo contaminado. Cuando escuchas a un falso profeta y lo das por verdadero, estás siendo contaminado. Y a veces ni siquiera lo sabes. Y aún así, a pesar de ser contaminado de labios, te atreves a cantarle al Señor. Te atreves a orar al Señor. Y después se refleja. ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Pues merezco morir, porque estaba en la presencia de Dios. ¿Usted cree que levantado ahí, después de esa experiencia, primero se le quemó los labios, una parte sensible, salió humo, sus labios no podía pronunciar bien? No podía, porque tenía los labios quemados. Y cada vez que iba a profetizar, tenía después las heridas, las cicatrices, que le recordaban la experiencia que tuvo relatado en Isaías 6. Wow. ¿Tú crees que después de esa experiencia, él dijo, por ejemplo, Dios, reclamo tus promesas? ¿Usted cree que podemos reclamar las promesas a Dios? ¿Reclamar? Reclamar significa exigir derechos. ¿Usted cree que puede? Vengo a tu presencia a reclamar. Y los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a reclamar. ¿Sabe eso en la Biblia? Entonces, ¿por qué la gente reclama? ¿Por qué? Estoy diciendo un detalle. Porque podría seguir más y más y más y más de ver cómo están nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque escuchamos. Así se ora, hay que reclamarle a Dios. Claro, si vivimos en una sociedad del reclamo, en que estamos reclamando derechos, ¿qué derecho tienes tú para reclamarle a Dios? ¿Tienes algún derecho? ¿Y qué se predica? Tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes derecho para reclamarle. Amén. ¿Cuántos me dan un fuerte amén? Y los borregos, amén. ¿Qué dice Jesucristo respecto de este tema? Dice, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Pedir. Hay una diferencia entre pedir y reclamar. Y también nos habla, rogad pues al Señor de la mies,
Rogar es pedir con humildad. Ay, Dios mío, no quiero entrar en detalles, pero ay, cómo estamos orando. Ay. Dejémosla ahí. El punto también quiero señalar lo siguiente, que es necesario que lo diga. Vino aquí Carlos Peñalosa, que daba palabra profética específica. El reino de Dios es de los vivos. No de los vivos, sino de los vivos. Así que cuando yo empecé a escuchar que él estaba profetizando de forma específica, yo ahí me ofrecí. ¿Puedo yo llevarlo al hotel? Para ver si en el viaje me suelta una palabra o no. Sí, Daniel, puedes llevarlo al hotel. Bien. Estaba manejando. Me dice, tengo que decirte algo. Ay, Dios mío. Me dijo, Daniel, a ti te cuesta creer. Porque Dios te hice así. Porque a ti te gusta discernir. Y discernirlo bien. Y te tomo, y te voy a decir esto. Tú eres un sello certificador. Como si fueras el sello de un notario. Lo que tú digas que es verdadero, es verdadero. Lo que tú digas que es falso, es falso. Ay, Dios mío, qué tremenda responsabilidad. Ay, Dios mío. Así que somos un pueblo de labios inmundos. Y usted tiene un llamado. Usted puede orar. Usted puede profetizar. Usted puede alabar. Usted puede predicar. El punto es si tus labios están o no contaminados. Ese es el punto. ¿Están tus labios contaminados? Y esto tiene que ver con la predicación, que todavía no empieza. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? ¿Sabes escuchar? Si se dan cuenta, habla mucho de lo que oí. Oí, santo, santo, santo. Quedó impactado con ese santo, santo, santo. Y todavía no escuchaba a Dios. Y fue santificado por él. Y recién entonces pudo escuchar a Dios en esa experiencia sobrenatural. Wow. Santifica mis labios, Señor, para poder escucharte mejor. Lea del 1 al 5. Los 5 capítulos en su casa. Puedes orar, pero no te voy a escuchar, dice el Señor. Wow. Entonces, ¿para qué voy a orar? Exactamente, ¿para qué vas a orar si Dios no te va a escuchar? Porque es una especie de sanción. Entonces el asunto es cómo yo salgo de esa sanción. Cómo yo salgo de ese estado de enojo, decir, ¿sabes qué? Conmigo no hables. No te lo está diciendo, te lo está diciendo la Biblia, hermano. No te lo estoy diciendo yo, sino que Dios con su sanción dice, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Por lo que tú hablas. Imagínense, por ejemplo, voy a ponerlo en términos bien básicos para que se entienda bien. Imagínense el cristiano que está a favor del aborto, porque habla entre varios derramamiento de sangre inocente o derramamiento de sangre. No, yo creo que hay que el aborto, sí, hay que darle al aborto. Evangélico, sí, yo soy evangélico. Hay algunos casos, pues usted sabe. ¿Está a favor del aborto? Sí, sí. Después viene a la presencia del Señor. Habla si quieres. Sigue hablando. Háblale al techo. Háblale a la pared. Pero no a mí. ¿Quién lo dice?
Lea la Biblia. ¡Wow! Y describe a Chile. Y describe a Occidente. Yo te estoy hablando de Chile porque soy el país que más conozco. Así que esos versículos, yo me digo, oye, pero aquí está hablando del tal, aquí está hablando del tal, así como casi con fotografía. Está hablando de este, chupaya, que estamos mal. Estamos mal. ¿Sabes por qué no estamos tan mal? Porque nos falta temperatura. Ese es nuestro problema. Nos falta fuego. Nos falta fuego. Falta fuego de Dios en tu vida. Y el fuego de Dios se mide con termómetro. ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto estás viviendo de la palabra que tú has recibido anteriormente? ¿Cuánto? ¿Cuánto estás evangelizando? ¿Cuánto? ¿Cuánto el carácter de Cristo está siendo formado en tu vida? ¿Cuánto? Y ahí eso te da un número. Y Dios está diciendo, el número no te da para caliente. Te da para frío o tibio. Wow. Entiéndanlo bien, hermanos. El profeta fue sorprendido. Él ministraba, sí, yo soy profeta de Dios. Y cuando tú lees, las profecías son maravillosas, del 1 al 5. Yo le digo amén a todo lo que él dice. Sí, eran maravillosas sus profecías. Pero otra cosa es cuando tuvo un encuentro con el Dios viviente. Y ahí se dio cuenta que aún él mismo, siendo profeta, le faltaba fuego. Ser tocado por el fuego. Así que voy a empezar con una pregunta y ahora voy a empezar la prédica. Y esta es la pregunta fundamental. Escuche bien una pregunta que es fundamental. Escuche la pregunta. Lo que usted va a escuchar a continuación en esta predicación, ¿es palabra de Dios o palabra de hombre? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerla. Todavía no sabe responder usted, porque tiene que escucharla al final. Porque la Biblia te dice que tú tienes que juzgar las profecías, si son o no son de Dios. Tú tienes que juzgar las enseñanzas. Así que yo voy a subir ahí y te voy a hablar. La pregunta es si está hablando Daniel o si te está hablando Dios. Y si te está hablando Dios, estás en serios problemas. Ese es el asunto. Wow. Estas prédicas se hacen una vez. Dan ganas de no predicar de nuevo esto. Así que por eso viene vestido así, bien abrigado. ¿Por qué? Por el frío espiritual. El texto fundamental que vamos a ver a continuación y ahora empezando la prédica, la recibí esta palabra. Acuérdese, usted tiene que ver si es que la recibí o no la recibí. La recibí en abril del 2019. Bueno. Palabra para la iglesia occidental. El mensaje es el mensaje a la Odisea, el mensaje clave para nuestro tiempo. Como ya lo indica, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 3, versos 14 y siguientes para ver el contexto principal de esta predicación, mi profecía. Cada periodo de la iglesia tiene un gran desafío general, una lucha en la cual está llamada a vencer. No quiere decir que las otras cartas no sean aplicables a nuestro tiempo, pero la que nos corresponde a nosotros es la Odisea. A continuación vamos a comentar y analizar. Nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escribe al anciano, a la autoridad dentro de la iglesia, para que a su vez éste comunique el mensaje que procede del cielo.
Datos para que entendamos un poquito de la Odisea. Dato histórico, la Odisea fue fundada en el año 261 a.C. Fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por textiles de lana y algodón. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Vendía una muy conocida pomada para los ojos y también prendas de vestir de alta calidad hechas de excelente lana negra. También contaba con un acueducto que les proveía de agua tibia. Es el dato histórico. Origen etimológico. ¿Qué significa la Odisea? Es el nombre de la ciudad. La palabra la Odisea viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre, y dike, derecho, que se traduce perfectamente a derechos de la muchedumbre o derechos humanos. Esta iglesia se identifica plenamente con el sentir del mundo actual, donde los derechos de los hombres se han convertido en sagrados y los derechos de Dios no valen nada. Esta preeminencia de lo humano por sobre lo divino contamina a todo ser y el hacer de la iglesia. A este respecto, un resumen. Esto es un tema que es mucho más extenso de lo que yo pudiese hablarles. Y conviértase al Señor. A este respecto, un resumen. Al final vamos a decir, todos tenemos que salir convertidos aquí. O si no, ¿para qué vine? A este respecto, un resumen. Terminada la Primera Guerra Mundial en 1919, el ser humano, mediante el esfuerzo de la modernidad y el uso de la razón, se esforzó para traer la paz mundial. Su labor se empañó en la depresión de 1929, fracasó rotundamente, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 70 se entendió que la razón moderna fracasó, dando inicio a la posmodernidad, que da lugar a un nuevo entendimiento del hombre y de sus derechos, resumidos los derechos humanos de la tercera y cuarta generación. Y en su filosofía dando las espaldas al conocimiento objetivo y científico, siendo de mayor relevancia lo que se siente que es la verdad, exaltando el sentir sobre el pensar, la anécdota sobre los datos, la opinión personal sobre el informe científico. Lo subjetivo es exaltado, se cuestiona la universalidad de los relatos, entre ellos el cristianismo. Si existe cielo, aunque no lo creo, ¿por qué no es posible que haya más de un solo camino? Entonces, los de la Odisea, como introducción nomás, ¿qué es lo que le interesa a la Odisea? Que yo sienta que es verdad, que mis sentimientos, que mis sensaciones me digan que es verdad. Y dejas de espalda a la verdad objetiva. Y así tú tienes hombres que se sienten mujer. Sí, y es su verdad y hay que respetársela. Y eso que está en el mundo también tiene su versión iglesia dentro de, también dentro de las emociones. Así que no es importante que tú sientas que esta predicación sea verdad o sea falsa. Lo importante es que el objetivo del texto, bien interpretado, tú puedas decir esto es verdadero o esto es falso. Los llamados derechos sexuales, el derecho a elegir para poder abortar, los derechos digitales, son posmodernos. Obviamente, estos derechos pretendidos son contrarios a la concepción racional del hombre, del ser humano. El caso fundamental que estoy hablando, el hombre que se siente mujer, es que te hago la prueba de ADN, te hago el análisis objetivo. ¿Y sabes qué? No es importante lo que tú sientas, lo importante es qué es el informe objetivo. ¿Sí? El problema es que podemos verlo súper bien respecto del otro. La dificultad es verlo respecto de uno mismo.
El más grande de los engaños, ¿sabe cuál es? El autoengaño. Ese es el tema. Entonces no puede coexistir el derecho racional y moderno a la vida con el derecho postmoderno del aborto. Sí, porque hay dos derechos que están en conflicto. El derecho moderno, que es científico y que dice, ¿sabes qué? Aquí está el derecho de la vida. Y el derecho postmoderno que dice, yo tengo derecho a elegir si lo mato o no. Derecho a matar, a elegir matar. Eso es cambio de qué cosa? De lenguaje. Porque no existe el derecho a elegir matar o no matar. Ese no es derecho. ¿Dónde esto lo encontramos también? En Isaías 5. Pero bueno, ese es para otro tema. ¿Quién habla? Estamos hablando de la Odisea. ¿Quién es el que está hablando de la Odisea? ¿Quién habla? El amén. ¿Quién está hablando? El amén. ¿Por qué? Porque Jesús le habla a las distintas iglesias, pero se identifica de una manera precisa, porque en su identificación precisa tiene completa armonía con su mensaje. Por eso es importante identificar. ¿Quién está hablando? El amén. Frente a la posverdad, aquella que le da la espalda a la realidad, es la voz, es la palabra del amén, el que confronta, quien dirime, quien dice realmente la verdad, porque su nombre significa así es. Él está hablando. Así es las cosas. Así son las cosas. Y frente a los derechos de tercera y cuarta generación, el Señor responde, no son derechos. No tiene el derecho a abortar. No, eso no es derecho. Eso es autoengaño. Entonces, no importa tu percepción, no importa tu opinión, ni siquiera importa lo que crees. Lo que realmente pesa es lo que dice el amén. Ese es el problema. Entonces tú puedes tener ya sentimientos, razonamientos. No, tus sentimientos no importan. Te estoy diciendo, en la posmodernidad lo que más importa es tu sentimiento. En este asunto te dice, no es que tú sientas si es correcto o no es correcto, es que dice el amén, que dice la palabra de Dios, que dice la Biblia. Eso es lo que vale. ¿Me sigue o no me sigue? Chupaya. También habla, él es el testigo fiel y verdadero. ¿Cuánto de la información publicada en Internet es falsa, tergiversada, manipulada, ideologizada, que da un testimonio torcido de la realidad y de la iglesia? No podemos confiar en lo que dice San Google. Lo que necesitamos es el testimonio de Jesucristo, porque Él sí es testigo fiel y verdadero. Un testigo que ve y que no mentirá. También lo dice el principio de la creación de Dios, como originador de lo visible e invisible, como autor de lo creado, conoce lo que es recto de lo que ha hecho y lo torcido de la perversión, conoce a profundidad. ¿Quién realmente conoce? ¿Quién realmente conoce? Ahora estamos no en la era del conocimiento. Si usted cree que está en la era del conocimiento, usted está profundamente equivocado. Lo que estamos en este momento es en la era de la información, que es totalmente diferente. Porque en San Google usted encuentra verdades y mentiras, tergiversaciones, encuentra de todo. Entonces, y ahí tú pones tu fe. Dice, esto tiene que ser verdadero. Y ahí donde, ¿qué cosa? ¿Qué se está contaminando? Los labios. Estamos en un contexto, estamos en una cultura de la mentira, señores. Si un político dice la verdad, no lo van a elegir. Porque la gente le prefiere que le mientan. ¿Para qué va a decir? Es mal negocio. Dice, no, mejor voy a mentir. Y miente. Por decir un ejemplo. Si uno quiere una iglesia más grande, echémosle también. ¿Qué cosa?
Verdades, pero también mentiras. Lo que le gusta a la gente, a la people. Ay, Dios. Entonces estamos en el verso, entonces ya sabemos quién está hablando. ¿Quién está hablando? El amén, el testigo fiel y verdadero. El que no va a estar mintiendo. No te va a mentir, te va a decir la verdad. ¿Estás listo para que te hable la verdad? Ay, no. No sé que no hable la verdad. Y dice, yo, el testigo fiel verdadero, el amén, conozco tus obras, que no eres ni chicha ni limonada. En versión chilensis, en versión Reina Valera, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. O sea, el Señor te está viendo y te dice, ¿sabes qué? Te tomo la temperatura, eres tibio. Me gustaría que fuera frío o caliente, pero eres tibio. Ay, Señor, ¿pero por qué me dice esto que soy tibio? Ahora, ¿usted en su mentecita se está defendiendo? No, es para el de al lado. Chupaya, para ninguno de los dos lados, como Claudio está solo. La palabra es para mí. Entonces, chupaya. Pobre Claudio. Claudio, no le puede echar la culpa del que está al lado. Vaya a tener que asumir. Ay, ay, ay. Y te puedo dar evidencias, que es lo terrible. Las obras que haces revelan la temperatura de quien eres. Repito, las obras que haces revelan la temperatura de quien eres. Y el Señor dice, tibieza. Son nuestras creencias, nuestros sueños, nuestras tentaciones lo que revela. No, disculpen, no son nuestras creencias, no son nuestros sueños, no son nuestras tentaciones. ¿Qué está diciendo? Tus obras. ¿Qué es lo que hace? No, mira, si yo si tuviese plata, yo daría todo para la obra misionera. Ese es mi sueño, cuando yo me gane el quino. ¿Y cuánto das por misiones? No, que todos los días estoy comprando el quino y todavía no me lo gano. Pero tengo el sueño. Cuando me lo gane, le voy a dar para misiones. ¿Me sirve tu sueño para medir tu temperatura? No. ¿Me sirve lo que tú crees? No. ¿Qué es lo que me sirve? Lo que haces. ¿Haces el bien? ¿Haces radicalmente el bien sin reservas? ¿Haces el bien con motivaciones correctas? ¿Haces el bien? ¿Luchas por no hacer el mal? Porque eso empieza a marcar distintos grados de temperatura. Yo vengo a orar. ¿Oras con sana doctrina? ¿Oras con expresiones que honren a Dios? Ay, chupay. ¿Oras con fe? ¿Oras con pasión? Dios, que ya vine a orar, sí, pero si oraste mal, mira, si no viniste a orar, tío. Si viniste a orar y oraste mal, tibio. Ay, ay, ay. Entonces mejor no vengo. Después me van a decir que estoy en contra de dar pecado. No, copa, no, venga nomás. Venga, a ver si se le pega el calor de otro. Pero bueno. Ay, ay, ay. Las aguas tibias son cómodas para relajarnos. ¿Usted quiere relajarse? Vaya a un sauna, ¿no es cierto? Con agua tibia, sí, qué rico, se relaja. La tibieza es o calor que se perdió. Escuche bien, 3 casos. ¿Qué es lo que es tibieza? Calor que se perdió, perdiste tu primer amor. Otra forma de decir que perdiste el primer amor es, eres tibio, porque hubo un calor, hubo una pasión por Dios, pero la empezaste a perder. Entonces, primera tibieza, calor que se está perdiendo. Chupaya. Diga, ay, si es que le está pegando la palabra. Ya. Ay de mí, que estoy escuchando. Ay de mí que no me quedé acostado.
Yo no sabía que venía esta palabra. Bueno, estamos aquí, asumir entonces. Otra tibieza es la mezcla sincrética entre el calor y el frío. Sí, tú pones agua caliente, agua fría, ¿y qué produce? Agua tibia. El escuchar a verdaderos profetas de Dios y que escuches a falsos profetas, a verdaderos maestros y a falsos maestros, y a los dos les digas amén. Ahí tú estás mezclando. ¿Por qué? Porque no estás aplicando discernimiento para decir, no todo lo que se compra en librería cristiana es de Dios. No todo lo que sale en televisión cristiana es de Dios. No, señores, no se confundan. Otra forma es un frío que no alcanzó a hacer calor. Es decir, aquel que estaba como conociendo a Dios y se acercó un poco a la iglesia y llegó ahí nomás. Ni siquiera llegó al primer amor. Y va porque viene la señora. La señora viene ya y que la señora está fregando, oye, tenemos que ir al culto. Bueno, voy a ir al culto. Y va como ya, estoy al culto. Ya, sí, estoy en el culto. Y cuando venga el Señor, yo vine al culto. Ya, ¿y con qué viniste? ¿Con qué corazón viniste? ¿O viniste con pasión? Una cosa es venir con pasión y otra es como, tipo zombie, ¿no es cierto? Llegué al culto. Y ahí es donde está el Marcelo, ¿no es cierto? Cheerleader, tratando de, vamos chiquillo, tratando de animar el pueblo. Levanta tus manos al Señor y vamos a glorificar al Señor como Él se merece. Y los zombies, gloria a Dios, danza al Señor. Está danzando el Señor tipo Michael Jackson de Thriller. Levanta la mano, Señor. Apenas. Dios mío, ¿cómo danzamos? Ay, Dios mío. No estoy escuchando muchos ay. Parece que no está llegando la palabra. O están dudando. La tibieza como calor que se perdió se refiere a las obras apasionadas que antes se hacía y ahora no hay pasión. ¿Está llegando la hora a servir al Señor? Vamos a la célula. Toca célula. Ay, Dios mío. No hay sentido de urgencia. Se sigue haciendo, pero en menor intensidad. Por ejemplo, ayudar al prójimo por cumplir. Cumplí, estoy aquí, saqué la foto, Señor, mira, ya cumplí, ya. Tibieza como mezcla de calor y frío es recibir la palabra de Dios y la palabra del enemigo, construir una fe sincrética, es dejar la pureza del evangelio y complementarla conforme a los vientos fríos de doctrina del siglo presente. La tibieza de tener una vida consagrada en lo público y en lo privado o cobijar pecados ocultos. ¿Cuántos le gustaría mostrar su historial de internet? ¿Qué es lo que está buscando usted? Si le pusiéramos un termómetro al internet, ¿qué estás buscando? También si busca falso profeta, también te baja temperatura. O a no ser que esté buscando falso profeta y que les crea. Otra cosa si le estás buscando para rebatirlo. ¿Y pornografía? Baja la temperatura. ¿Qué estás buscando? ¿Qué dice tu buscador? ¿Qué temperatura tiene? Me tuve que haber quedado en casa. Señores. Bueno. Claudito, ¿podéis si quiere ir a la radio a ver qué es lo que yo busco? Que vaya a ver. Me tengo que asegurar de tener buena temperatura. Para pelear, estar entre tibio y caliente. ¡La pelea! Señor, por favor, ayúdame a agarrar un poquito, a ver si alcanzo a ser por lo menos un poquito caliente. Que tú pongas la temperatura, pero no quiero ser tibio. Ayúdame, Señor, ayúdame en esto. Bueno, sigamos. Oye,
ay, uno le pone un poquito de humor para que duela menos, pero el pinchazo es el mismo. Ay, ay, ay. La tibieza como un calor que no alcanzó a ser es aquel que puede congregarse, asistir los días domingos, pero sin tener la experiencia de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Adopta ciertos comportamientos típicos del contexto de iglesia, habla como Canuto, pero sin la esencia del Evangelio, sin el bautismo en Espíritu Santo y fuego y ser transformado por ello. Entonces puedes hablar como cristiano, pero puedes no ser genuino. Adopta la forma de hablar, pero sin fuego. Todo lo anterior se expresa en el hacer, no en palabras ni pensamientos. Lo que está siendo pesado en esta ocasión son las obras. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces durante la semana? Ojo, que puedes estar sumamente distraído con otro tipo de cosas, que también te baja la temperatura. Estás trabajando ahí, todos los días ahí, construyendo una pirámide para Faraón. Ay, fiel en el trabajo. Y después llegas bolsa. Señor, no puedo orar porque estoy demasiado cansado. Tú sabes que yo tengo necesidad. Amén. Si es que ora. Ay, bueno. 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, tenía que hacerlo para que se entienda. Qué desubicado el hermano como predica. Me gustaba cómo predicaba, pero ahora se puso ordinario. En realidad tengo problemas también del estómago. ¿Pero qué dice? A ver si usted me ayuda a terminar. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, lo dije, ya, lo dije. Te vomitaré de mi boca. Aquí una advertencia que puede ser cumplida si no hay oportuno arrepentimiento. Te vomitaré de mi boca. Jesucristo no puede vomitar a quien no está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? La palabra está para lo que dijeron que era amén. Porque si tú estás en Cristo, estás dentro. ¿Y el Señor qué puede hacer? Para que después ya no estés en Cristo. Algunos ya no están en Cristo, están vomitados. Los que están dentro son tibios, pero que el Señor tiene una gana de vomitarte, pero todavía no lo hace. Si usted está en Cristo, bien pues. Pero asegúrese de quedarse en Cristo. Y no ser un ex cristiano, un apóstata. Ay, entonces, ¿usted está en Cristo? Bien. Espero que esté en Cristo. Sigamos. Entonces, hay quienes dicen, yo estoy en Cristo. El asunto es, si efectivamente están en Cristo, pueden ser tibios y están expuestos a ser vomitados. Porque Jesucristo no va a vomitar a alguien que no tenga dentro. Entonces, ¿usted está en Cristo? Sí. Dios mío. Señor. Wow, el vomitar, escúchelo bien, es una disciplina, una dura disciplina que le hace bien al cuerpo de Cristo. No sé si acaba de escuchar, esta es una de las frases más importantes que dijo, que dije y acabo de decir. Y se lo repito. Vomitar es una disciplina, una dura disciplina que le hace bien al cuerpo de Cristo. O sea, tú, en tanto miembro del cuerpo de Cristo, que estás aquí en este momento, no solamente estás mal, sino que haces que otros estén mal. Y para aliviarse, eres vomitado y sabes que el cuerpo de Cristo se siente mejor sin ti.
¿No le ha pasado cuando uno está enfermo y vomita y después se empieza a sentir mejor? La próxima vez que vomite, esté pensando en esa, decir, Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hermano, entonces ya se dejó de congregar, se fue, qué sé yo. Alivio, me siento mejor. ¿Quién lo está diciendo, Daniel Pérez? ¿Quién lo está diciendo? El Señor. ¿Y quién es el Señor? El amén. El fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero que no te va a mentir. Otro te va a decir, no, tira para arriba, no, sí, chiquillo, dale para arriba que se pueda. No, el Señor te dice, sí, puedes tirar para arriba, puedes cambiar, pero cambia radicalmente, cambia en serio. No estamos jugando aquí a los soldaditos. Aquí estamos en una guerra espiritual. Y que los tibios van a morir. Así que no te quiero, tibio. ¿Entiende que le estoy llamando en este momento, no? Algunos amén. Bueno, ya. Los que no me dicen amén, ya, pero los que no me dijeron amén, tranquilo, no se preocupen. Pero entienda que lo hago por amor. Aunque suene difícil. Entonces, el vomitar es una dura disciplina que le hace bien al cuerpo de Cristo. Para esto hemos de entender cuán perjudicial es un miembro del cuerpo de Cristo tibio. Pongamos, por ejemplo, un líder X. Ora, a veces lee la Biblia, a veces cumple con sus funciones, a veces, y es un ejemplo a seguir para los nuevos cristianos, los nuevecitos. Y los nuevecitos creen que así es como se sigue a Jesucristo. ¿Puso atención? O sea, llega una persona que conoce a Jesucristo por primera vez que viene a una iglesia evangélica, y después empieza a ir a una célula, y el líder es un zombie, y apenas avanza. ¿Qué va a entender él? Que él también tiene que ser zombie para ser líder. Y después tenemos un zombie seguido por otros zombies. Madre mía, Madre Santa, ay, chupaya. Entonces, mi tibieza le hace mal a mi hermano. Estoy siendo un mal ejemplo, Marcelo. Tenemos que ser un buen ejemplo, chupaya. Porque la gente nos puede estar viendo, chupaya. ¿Qué hacemos? Hagamos una operación de rostro, no lo hacemos. No sé qué se me ocurre. Pero nuestra tibieza, y mientras más arriba, más influencia. Ay, chupaya. Dios mío. Ay, de los apóstoles que puedan ser tibios. ¿Cuántos quieren ser apóstoles? Ay, más responsabilidad. Entonces tu tibieza hace mal a otros. Chupaya. Ya, sigamos. Es normal el cristianismo mediocre y sin pasión. No hay ayuno. Entonces es normal no ayunar. Ese es el mal que provoca la tibieza, porque tiene el calor suficiente como para ser funcional, como para ser considerado parte de la iglesia, pero también adolece del frío de su falta de compromiso, que jala los estándares de exigencia hacia abajo e influye a otros. Ese es el problema de la tibieza. Está jalando y decir, jalando hacia abajo y dice, esta es la meta. Cuando la meta la tenemos mucho más arriba. La Biblia dice que hay que ayunar. ¿Y usted cuánto ayuna? Y usted entra a la guatita, porque no se note que no se ayuna mucho, ¿no? Ay. Líder, quiero preguntarle respecto al ayuno. Sí, bueno, la palabra de Dios dice el ayuno. ¿Y cuánto ayuna usted? Ay. No, parece que no conozco muy bien el tema. Pregúntale al pastor. ¿Somos ejemplo? ¿Estamos jalando hacia abajo? ¿Podemos decir como Pablo, imítame a mí, como yo imito a Cristo? ¿O saltamos esa parte, imita a Cristo mejor, porque a mí mejor no? Ese es un hombre de fuego. ¿Se dio cuenta de lo que dice Pablo? Imítame a mí. ¿Quieres ser como Cristo? Imítame a mí. Qué bravo. No, imítame a mí. Imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Sígueme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Eso quién lo dice? Sin vergüenza y en verdad.
un hombre de fuego. El asunto es, ¿lo puede decir usted? ¿Quiere irse como Jesús? Por favor, mírame. ¿Puede decirlo usted? ¿Podría? Recordemos la experiencia que tuvo Isaías. Isaías creía que sí podía. Después estuvo delante de la presencia del Señor y dijo, ay, chupaya, parece que no podía. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia de fuego. Ese es el problema. Hermano, necesitamos un avivamiento. Necesitamos una experiencia de fuego en tu casa. En nuestros cultos necesitamos fuego. Eso es lo que nos falta. Y no quiero ofender a nadie aquí. Pero es el sentido de, a ver, ¿cómo lo explico? Es como que nos falta temperatura. No quiero negar tu lucha. No quiero negar tu esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Necesitamos ponernos más serios. Necesitamos más fuego. Necesitamos más fuego, hermano. Amén. Ay, ay, ay. Hay algunos amén. Vamos de a poquito. De a poquito. Vamos a ver. ¿Por qué es difícil decirle amén a todo esto? Es bien seria la cosa y lo peor está por venir. El gran problema de la iglesia occidental hoy en día es su tibieza. Entonces, hermanos, entonces me cambio de congre. No te funciona mucho. No te funciona mucho. Porque este es un asunto ya, es como la peste, así como. Tenemos que cambiar. Si usted ve alguna falta de fuego aquí en cualquier sentido, y usted está en el fuego de Dios, entonces usted sea parte del cambio. Y súmenos a la temperatura. ¿Me sigue? Bueno, vamos a ayudar, vamos. 3:17. Porque tú dices, ay, eres tibio. Ok. Pero ¿qué es lo que dice un tibio? Una cosa es lo que dice Dios respecto del tibio y otro lo que dice el tibio de sí mismo. Son dos cosas totalmente opuestas. Entonces tú dices, ay, yo estoy súper bien. Bueno, veamos, estoy tan bien, estoy tan seco, tan pulento, veamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Me faltó como al ABC1 para leer esto. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Entonces se plantea en el espejo y tiene la autoestima de un león cuando es un gato. Yo soy excelente cristiano. Yo sé mucho de la palabra de Dios. Y el esto, lo otro y aquello. Y el Señor dice, no sabes quién eres. No sabes quién eres. Ay, ay, ay. Veamos. El grave problema con la tibieza es el autoengaño no intencional. No es que tú intencionalmente te engañes, pero el grave problema de la tibieza es el autoengaño no intencional. Estás autoengañado. Tú dices, estoy en el fuego de Dios. Y el Señor dice, no. Dice, esto es de repetir porque es clave. El grave problema con la tibieza es el autoengaño no intencional. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque los indicadores de espiritualidad, los índices de temperatura, en el caso del tibio están equivocados. Soy rico, la prosperidad financiera, como señal inequívoca de la aprobación de Dios. Hay algunos que enseñan esto. Esta idea procede de los saduceos, los seduquim, los justos, de teología materialista. No existen, por tanto, los ángeles, los espíritus, ni resurrección. Planteaban que el justo es prosperado, o sea, la aprobación de Dios se mide por las riquezas que éste posee. Si eres pobre, de seguro lo eres por tus injusticias, por tus pecados. Con sus vestimentas ostentosas demostraban, soy justo delante de Dios. El contraste entre esta doctrina que es de los saduceos. ¿Usted es saduceo? Espero que no. Que tiene su versión moderna en lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad.
¿Cómo yo demuestro a la gente que Dios está conmigo? Como yo soy prosperado económicamente. Si fuera la prosperidad económica la medida de espiritualidad, Sebastián Piñera debería ser apóstol. Porque tiene lucas. ¿O no? ¿Está bien la medida? Vamos a construir un templo grande, maravilloso, ostentoso, de lujo, para demostrar que Dios está con nosotros. Entonces Dios está con los musulmanes, porque sus mezquitas son preciosas. Dios entonces está con los católicos. ¿Por qué? Porque hay catedrales preciosas en Europa. Entonces, la calidad del templo, la calidad de tus recursos, cuánto tú tienes en el bolsillo o en tu cuenta, es tu indicador de espiritualidad. Hay un contraste. Se encontró un saduceo con un cristiano de verdad. Esto sale en Hechos de los Apóstoles. Había un apóstol, Pedro, que no era educado, que no era un modelo así como que uno quisiera decir, como rubio de ojos azules, alto, así como que uno diga, el apóstol. No, era Pedro. Pero ¿sabes qué? Pedro, a pesar de sus errores de carácter, era un hombre apasionado por Dios. Pasión que nos falta, agrego. Y este Pedro ahí con la unción, y vamos a orar. Y se encontraron Goqué con un cojo. Y el cojo extendió la mano. Devolvámonos. ¿Qué quieres? Fíjame el ojo, sí. No tengo. Y el Juan tampoco andaba. Estamos cortos. No importa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Levántate! Y el cojo empezó a danzar y a bailar, y como era un cojo conocido, no podían creer no lo podían hablar de que era un estafador. Problema para los saduceos. Estos pobretones que no tienen plata ni oro, Dios está con ellos. Y yo que estoy con mis finas túnicas, si le digo, muchas veces saludé a ese mismo cojo y nunca pasó nada. ¿Qué hicieron? Según Hechos de los Apóstoles. Los saduceos lo metieron en la cárcel. Fueron los saduceos para matar la competencia, para demostrar nosotros somos los bendecidos, los espirituales. Entonces, la Odisea tiene un referente, una medida equivocada. Ese es su problema. Dice, soy rico. Y el Señor dice, puedes tener riqueza económica, pero eso no es la que vale. La que vale es la riqueza espiritual. Ay, Dios mío. Y entonces, sigamos. En el siglo, XX está lo que es la doctrina de la prosperidad. Es peligroso porque en la lógica de la iglesia de la Odisea, el pobre está en pecado y el rico es justo. Y hay cuantiosos versos que cuestionan tal afirmación. Entonces, va encima una persona, imagínate que va mal económicamente. De seguro que está en pecado el hermano. Más encima tiene que esperar que otro lo esté juzgando y condenando. No es una medida absoluta. Dios te puede bendecir y yo espero que Dios te bendiga económicamente. No estoy en contra de eso. Pero el problema es que no puede ser parte del termómetro. ¿Se da cuenta? Entonces sí, que te vayas, que compra, bien, que Dios te bendiga. Bueno, sigamos. La riqueza se ve autosuficiente y se aparta de Dios, de la dependencia de Dios. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si tengo necesidades, Mamón es mi pastor, nada me falta. Obviamente no lo van a decir con estas palabras, pero es lo que hablan sus obras. En el nombre de Jesús se sanó. Amén. Si es que el Señor no me sana, tengo las lucas para ir al médico, para pagar el tratamiento. Así que, Señor, creo en ti, pero tengo un plan B. Eso es. Ay, Dios mío. Sigamos.
La confianza en la riqueza estoy hablando. No se trata que ser pobre es ser espiritual y ser rico es ser pecador. Lo que realmente se trata es sacar lo financiero en el análisis espiritual, porque en realidad no es dato. A veces, a falta de discernimiento espiritual, se cae en juzgar conforme a la apariencia, que es parte del problema de la Odisea, su falta de capacidad para discernir. Entonces, ¿cómo estará el hermano que está al lado? Depende de cómo está vestido. Y la prédica, ¿cómo estaba vestido el predicador? No es de Dios. Si hubiese sido de Dios, hubiese venido de corbata, de eterno y falta de respeto al público. ¿Cuántos falsos profetas están de eterno y corbata? Y tenemos a un Juan Bautista que estaba ahí, todo pelo de camello, hediondo, señores, vivía en el río, se bañaba ahí, barbudo, y te hablaba palabra de Dios. Mientras los finitos se mostraban como ejemplo. Entonces, ¿tenemos que juzgar a la gente por cómo se viste? Yo no. Hermano, nunca he juzgado a alguien porque... No, esto está fuera de mi categoría, no. Yo no veo eso. Yo no veo recurso económico. No, eso no se ve. No se ve. Eso no vale. Eso no vale. No vale. No hay hermanos que valen 10 y hermanos que valen 1. Se trata de que valga la sangre de Cristo. Punto. Ayúdanos, Señor. Bueno, sigamos. Y no sabes, dice el texto bíblico. Estas son 3 palabras clave. ¿Cuáles? Y no sabes. Se puede análisis de cada una de ellas, pero bueno, vamos al rápido. Debemos saber y sin embargo no sabes. Y no sabes. ¿Por qué la iglesia tiene el deber de saber? Porque el saber es parte de su identidad gloriosa. Primera de Timoteo 3:15 nos indica que la iglesia es el baluarte de la verdad, es el castillo de la verdad, es la fortaleza de la verdad. ¿Dónde debiera ser encontrada la verdad? ¿Dónde tiene que ser defendida la verdad? ¿Dónde tiene que ser protegida la verdad? En la iglesia, porque la iglesia del Señor es el castillo que la protege. Wow. Y aquí estamos hablando de una iglesia que no sabe. Y no sabe. ¿Qué es lo que no sabe? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No solamente ciego. Uno dirá, ya soy ciego con plata. No, ciego y de todo. ¿Quién te lo está diciendo? El amén. Chupaya. El testigo fiel. Testigo fiel porque no te va a mentir. Desventurado sufre las adversidades, miserable, porque vive en la pobreza extrema y feliz del espíritu. Pobre, no tiene lo necesario para vivir, ciego, privado del sentido de la vista, desnudo, no está vestido. Con toda claridad está hablando de una desdicha tal que el dinero y las riquezas humanas no pueden comprar. La descripción anterior es bastante grave. Te puedes vestir con ropa de diseñador, pero de nada sirve porque estás desnudo ante su presencia. Podrás causar admiración de los hombres, pero según la mirada honesta e inquisitiva del amén, eres digno de lástima por ser tibio. No se trata de impresionar a los hombres, señores. No se trata de ganar la aprobación de los hombres. Se trata de decir, Dios mío, ¿cómo me ves tú? ¿Qué dices tú de mí? ¿Qué es lo que dices? Ay, ¿y qué es lo que está diciendo? Eres un pobre ciego, miserable. Y ahora te estás dando cuenta de que Isaías estaba mejor que tú. Vaya, sigamos. La solución comienza en el verso 18. Entonces, ya estamos estamos fritos, vámonos para la casa. Si termina aquí la prédica, ¿para qué vamos a ir a la célula? El verso 18, aquí empieza la solución, aquí empieza el tratamiento. Hasta el momento te he dado el diagnóstico, las características. Ay, chupa. Y el médico aquí como que, esto no lo había visto antes. Ay, doctor.
Esto no tiene nombre. Creo que en Alemania están haciendo investigaciones de lo tuyo. Y cuando tú ves ese diagnóstico, esto está grave. Bueno, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Te estoy hablando yo? ¿Te estoy hablando yo o el Señor? El Señor. El amén. Chupaya. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dado lo anterior, ¿qué dice? Yo te aconsejo. Ojo aquí. Ojo, pestaña, no te la podéis perder. ¿Qué dice? Yo te aconsejo. No te dice, yo te mando. Te dice, yo te aconsejo. ¿Sabes por qué te digo, yo te aconsejo? Porque yo no soy tu Señor. No soy tu Señor. Si fuera yo tu Señor, no te digo yo te aconsejo. Te mando. Al tibio le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres mi siervo. Yo no soy tu Señor. ¿Me puedes cantar qué bello, cuán bello es el Señor? ¿Me puedes decir que yo soy tu Señor? Pero como no soy tu Señor, no te voy a mandar. Te voy a dar un consejo. A ver si lo sigues. Por favor, mándame. No te puedo mandar. ¿Para qué te voy a mandar? Si no eres mío. Aconseje lo que quieras mientras tanto. Ojo, porque el que yo te aconseje ya es bueno. Porque hay otros estados en que el Señor ni siquiera quiere aconsejar. O sea, el que el Señor te aconseje está ahí mal. Pero hay otros que están peor. Así que, ¿estás escuchando? Sí, te aconsejo, Señor, perdóname. No me digas Señor. ¿Cómo te digo? Consejero. Bueno, te aconsejo. Estás tan entregado a la autosatisfacción. Eres tan independiente que por eso no te mando. Y no te mando porque en verdad no soy tu Señor, pero bueno. Así que desde afuera, lugar que ha dejado tu independencia enfermiza, solo te aconsejo. Si tomas mi consejo o lo rechazas. Te aconsejo. Así que si eres tibio, escucha el consejo del Señor. De tu consejero, no de tu Señor. ¿Cómo un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritual puede comprar oro espiritual? Aquí no. Me dice que soy pobre, ciego, desnudo, miserable, y después dice, te doy un consejo, compra oro. Compra de mi oro. No veo, estoy desventurado, no tengo nada, y me estás diciendo que compre oro. ¿Cómo puedo comprar oro en tal calidad? Está ahí así, agarrado de la silla, así, al último. Porque ya no tienes nada y tienes que comprar oro. ¿Cómo lo compras? ¿Cómo vas a comprar oro? Te queda una última cosa. ¿Sabes qué cosa? Venderte como esclavo. Y que verdaderamente, de verdad, y no solamente de boca, Jesucristo de verdad sea tu Señor. Y si Jesucristo llegase a ser tu Señor, ahí recién empezamos a tener más esperanza. El comienzo del tratamiento. Entonces el tibio. Entonces te aconsejo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Compra oro, hermano. Compra oro. Pero tienes que estar de rodillas. Diciendo, Dios mío, reconozco que tú no eres mi Señor. Años te he dicho que eres mi Señor. Pero mi tibieza me revela que he vivido un autoengaño. Necesito que tú seas mi Señor. Puedes ser tú mi Señor. Puedes. Vamos.
soy. Ve la perspectiva de parte de Dios. ¿Quién quiere un esclavo que es ciego, pobre, desnudo? Es reconocer que somos obras. Sí, Cristo, estoy hablando, apartado de Cristo. Pues, ¿te interesa? ¿Te interesa, Señor, que tener un esclavo como yo? Tengo todos estos defectos. Tengo todos estos defectos. Tengo un mar de pecados atrás. No merezco ni siquiera ser tu siervo. No merezco ni siquiera ser tu esclavo. No tengo la calidad siquiera, ni siquiera me llega para ser esclavo. ¿En qué contexto? En la iglesia de la Odisea, la iglesia de los derechos humanos. Un esclavo no tiene derechos. Vengo a reclamar delante de tu presencia. Un esclavo reclamando a su Señor. Ay, Dios mío. Dios nos ayude. Es la única manera para comprar. Veamos el detalle de la desnudez. 18:8. Y a ella, la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque... ¿Alguien me traiga confort, por favor? Gracias. 19:8. Y ella, la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Se da cuenta que ahí volvemos a qué cosa? A las acciones, a las obras justas de los santos. Sí, está la obra de la cruz, la fundamental. Pero también se requiere ¿qué cosa? La obra de los santos. ¿Y esa obra la hace qué cosa? ¿La hace quién? Un esclavo. Y ahí te puedes vestir. Cuando habla de oro probado por fuego, en 1 Corintios capítulo 3, versos 2 y 13, otra vez habla de obras, y así nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Tienes oro para ofrecerle a Dios? Bueno, si eres tibio estás en problemas. Tienes que venderte a ser esclavo para que recién puedas tener oro. Y ahí teniendo oro tú tienes que vivir una vida de integridad, una vida honrosa. Ser cristiano de verdad. ¿Eres cristiano de verdad? ¿Hay obras que Dios pueda decir, wow, sí, aquí yo encuentro oro? Esto es oro. El oro es escaso. ¿O estás obrando conforme a heno, hojarasca, que viene el fuego y la quema? El fuego purifica al oro. Así que bueno las pruebas para que el oro sea purificado. Amén. En tus finanzas, solo por mencionar un tipo de obra, ¿te acuerdas del pobre, de la viuda, del extranjero? La obra del estudio de las escrituras, la obra de la oración, la obra del ayuno, la obra de la generosidad, la obra del respeto a la auténtica autoridad expuesta por Dios. En fin, son obras que requieren alta temperatura, porque insisto, el problema de la iglesia tibia no es la carencia de obras, sino que son tibias de mala calidad.
Si en verdad eres esclavo de Jesucristo, podrás ser rico, porque estarás en la obligación de obrar conforme lo dicte el dueño. El amén. Oro de ser esclavo permite para comprar vestiduras, esto es estar cubierto ante la presencia de Dios, colirio para que tus ojos sean sanados y así poder ver. Aunque es importante la teoría, aunque es valiosísima la fe verdadera e incluso requisito previo, indispensable para ser esclavo, el énfasis está puesto acá en llevarlo a la práctica. Que en la práctica obremos conforme a la identidad de esclavos y así tener el honor que antes se carecía, el poder ser ordenados por Jesucristo y no solo aconsejados. Si pusieron atención, el obrar es antes que el ver. ¿La captaron? Espero que sí. Aún estando ciego, lo que puedas hacer. Ya, sigamos. El verso 18 es clave porque aquí se produce la graduación que antes era imposible. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mientras que en el verso 18 estábamos en el plano de recibir consejo, el 19 cambia en la dirección, en la graduación. Ya no estamos en posición para ser aconsejados. Este es el plano de aquellos que son ordenados, de aquellos que son mandados. Entonces existe la posibilidad de pasar de ser aconsejados por Dios a ser ordenados por Dios. Existe esa posibilidad. ¿En qué ámbito estás? ¿En estar tan alejado que solo puedes recibir los consejos de Dios o estás un poco más cerca según lo cual Dios te puede mandar? Cuando estás en el ámbito de recibir órdenes, eres como esclavo, no hay límites. ¿Eres esclavo de Jesucristo? Te tengo unas preguntas al respecto, pero bueno, ¿eres esclavo? Te digo, hay enseñanzas del Maestro Jesucristo que tú no quieres escuchar. Hay mandatos del Señor Jesucristo que tú no quieres escuchar. Ni siquiera escuchar. Wow. Hay cosas que ni siquiera queremos escuchar. Así que ayúdenos al Señor a postular a ser esclavo. Porque el Señor le puede pedir cualquier cosa al esclavo. Cualquier cosa. Tu ídolo, tu posesión, tus hijos. Y Señor, que me pida a mi hijito de 6 meses. Señor, ¿para qué lo quieres? Sí, ¿para qué será que lo quiere? Dámelo, no tengo por qué decírtelo. ¿Por qué? Porque el esclavo no anda, ya, ¿y para qué? ¿Por qué? No. El esclavo dice, ¿quiere a mi hijo? ¿Y para qué será? ¿Eres esclavo? Ay. Es difícil responder. Mejor no diga ni sí que no. Pero bueno, vamos avanzando. Ay. Puede terminar la prédica un poquito más rápido porque... ¿Y si Dios está hablando? ¿Se da cuenta que otra cosa es mentalidad de esclavo? Si tú eres esclavo y la prédica dura 3 horas, el esclavo tendrá que escuchar. No digo que va a durar 3 horas, no se preocupe. No lo estoy asustando. Pero vamos. Vamos a ver, Dios mío, a ver si tenemos posibilidad de arrepentirnos. Dice. Así que, ¿eres un tibio simpatizante o eres un esclavo que está entrando o ya está en el calor del fuego de Dios? Y no se confunda, la respuesta en el contexto no está en la boca, están en las manos, en tus acciones. Por muy trágica que es la descripción del verso 17, eres un pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo, eres alguien que tiene vida y puede oír para que oyendo tenga la posibilidad de cambiar.
¿Se acuerda la descripción del 17? Decía que era ciego, miserable, pobre, tenía un montón de cosas. Pero ¿sabe lo que podía hacer? Por lo menos podía escuchar. Por lo menos tenía oreja. Hay algunos que ni siquiera escuchan. Porque el Señor después lo advierte, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, no sé si usted me está escuchando siquiera. O está preocupada. O está distraído. ¿Estás escuchando? Si estás escuchando, si estás oyendo, tiene posibilidades de. Pero tiene que aprender a escuchar. Eres pobre, ciego, desnudo. Pero no estoy escuchando. Sí, Señor, estoy escuchando. Si estás argumentando. Si estás diciendo, no, esta palabra no es para mí. No estás escuchando en serio. Ay, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. De acuerdo a la redacción, todos no es el universal del mundo, el conocido en Juan 3:16. Es otro todos. Son todos aquellos que están en una relación de pacto en el cual efectivamente un Señor y sus esclavos. Esto lo encontramos en Juan 14:21 cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Tienes que amar a Dios. Yo lo amo. ¿Cómo mide Dios el amor? ¿Cómo lo mide? ¿Por tus sentimientos? Ay, que se siente tan bonito cuando uno ama así el Señor. ¿O es el que guarda mis mandamientos? Ese es el que me ama. No el que tiene sueños, pensamientos bonitos. No, es ya, ten los sueños bonitos, ten los pensamientos bonitos, perfecto. Pero necesito que hayan obras para poder ver si es que amas o no amas. Y aquí vemos al nivel del compromiso. ¿Están ustedes comprometidos con la obra de la iglesia? ¿Están ustedes comprometidos? ¿Están obrando? ¿O vienen los domingos nomás? Todavía vienen. ¿Pero están haciendo algo por la iglesia? ¿Están haciendo algo? Ay, chupaya. Sigamos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y la orden es, sé pues celoso y arrepiéntete. Es una orden dirigida al ser que se mide en sus obras. Este es el parámetro, el celo. Cuando estamos hablando de tibieza, de calor, de frío y todo lo demás, ¿cuál es un parámetro? Porque estamos hablando de que el autoengaño es el gran problema de la Odisea. ¿Cómo entonces yo sé si estoy bien o estoy mal? ¿Sabes cómo? El celo. El celo por mi casa. El celo por la oración. El celo por la escritura. Es que te reviente cuando alguien te interpreta mal la Biblia. Que te cause incomodidad las oraciones de los fariseos. Que te cause rechazo la ofrenda rasca. Y estoy hablando del corazón. No estoy hablando de cantidades. El servicio a media, y vamos, sirviendo al Señor. No, Marcelo, hagámoslo así nomás, porque es para el Señor nomás, pues, y veamos que total, es para el Señor nomás. No, pues. Si el Marcelo escuchó la misma prédica porque él es cabro chico, cuando él era cabro chico, yo también era cabro chico, y los palos que nos dan nos llegan a los dos. ¿Y qué nos decían cuando éramos chicos? Que el Señor es digno de excelencia, que el Señor es digno de excelencia, que el Señor es digno de excelencia. Si tú no vas a dar excelencia a Dios, entonces mejor guárdatelo. Guárdatelo. ¿Para qué? ¿Para qué vas a dar lo que te sobra? ¿Para qué? ¿Para qué? Es digno. Jesucristo dio su sangre, Jesucristo dio su vida, lo dio todo por amor a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y llegamos al punto que el Señor dice, necesito ver la respuesta a ese amor. Y yo te digo, el sacrificio que Jesucristo dio en la cruz fue un sacrificio excelente.
Entonces nuestra oración tiene que ser excelente. Nuestra adoración, la alabanza, lo que hacemos aquí, lo que hacemos afuera, todo tiene que decir, Dios mío, ayúdame por favor, para que tú puedas recibirlo. Ay, 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 ay. Entonces el celo, ¿cómo medimos? Ese es el parámetro. O sea, se trata de reflexionar con respecto a la tibieza espiritual y responder con un celo guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Un ejemplo de tibieza mezclando frío y calor. Con los mismos ojos que buscas al Señor, con esos mismos ojos que lees la Biblia, esos mismos ojos los utilizas para ver y codiciar a la mujer extraña, a la que no es tuya. ¿Y qué dice el Job al respecto? Hice un pacto con mis ojos de no ver mujer virgen. Entonces, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. Entonces, cuidado con tus ojos. Porque no solamente se trata de leer la Biblia y utilizar tu ojito para leer la Biblia, sino también, Señor, ayúdame a no estar viendo, cuidadito lo que mira a los ojitos. Como dice la canción. Ay, 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 eso se trata de celo. En el pasado creíste falsas doctrinas. Por celo, el Señor te podría dirigir a quemar tales libros o que los regales a alguien que se dedica a la investigación de falsas doctrinas. Pero tales libros, tales falsas doctrinas no pueden estar al lado del libro de sana doctrina. Un tibio a este respecto le da lo mismo tener libros con mentiras en su biblioteca. Por esto es importante, esto de ser amado por Dios, y que Él se manifieste y arranque de ti toda tibieza, insisto, sin el chicotazo del legalismo. Es de una búsqueda, de un inquirir en Dios, de un implorar, arranca de mí, oh Dios, esperanza mía, todo lo que sea tibieza delante de ti. Por favor, Señor, ¿qué es lo que tú estás viendo que es tibio delante de mí? Que yo ni siquiera puedo ver porque en una de esas también estoy ciego. Arranca la tibieza. ¿Cuál es mi falta de compromiso? ¿Tienes compromiso con la obra de Dios? Dios nos ayude a ir creciendo en ese compromiso. Este celo incomoda y agrede a otros. ¿A quiénes? A los tibios. ¿Por qué? Porque plantea un arrepentimiento a un nivel espiritual que es poco usual y que se contrasta con la tibieza de otros. El problema, hermano, es que como la tibieza es un problema sistemático, es un problema ambiental, el que está en el calor es el que está mal. El que está en el fuego es el que está equivocado. Ese es el problema. Un ejemplo. Gente que está en las cosas del Señor, está bien, y dice, hermano, vamos a ir al cine. Vamos a ver, no sé, El Rey León. Spoiler, es igual, todo igual, supongo. Vamos a ver El Rey León. Y aparece alguien del grupo de ese, vamos a suponer el grupo de jóvenes, que dice, no, yo no voy a ir. ¿Y por qué tú no vas a ir? ¿Sabes qué? Porque quiero estar en su presencia en esta hora. Sale la canuta. ¿Le pusiste mucho color? Sí, ver El Rey León no es pecado. ¿Te das cuenta que el que está en fuego incomoda a los otros? Y te encuentras un hombre que es un hombre de ayuno y de oración. Yo en una oportunidad ayuné 40 días. Hace tiempo que no ayuno, eso sí. Se nota. Pero el punto es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el hermano ayuna? Y usted, el líder, ¿está ayunando, líder? Y el líder nunca ayuna. Vamos a hablar de otro tema mejor. No, pero para invitar, yo ven para asado. No, eso es lo otro. No puedo ir, ¿por qué? Porque estoy ayunando. Mira, si quieres puedo ir, pero no voy a comer. Es ubicado, porque es la convivencia, puchato. ¿Sí o no? Que es, ojo, hacemos asado y aparecen todos los de la célula. Palo. Hacemos ayuno, convocación de ayuno, y no aparecen. ¡Ay, Dios mío!
¿Sigamos? Bueno, voy a ir un poquito más rápido. El celo entonces agrede a otros. El arrepiéntete en este caso es bastante completo y profundo. Es un cambio en el pensar para que prácticamente sea cuestionado todo. Es un terremoto a escala 10,5 Richter. Es arrepiéntete de quién eres, de tu escala de valores, de tu forma de ver el mundo, de cómo has obrado. Es alfarero, soy barro en tus manos, rómpeme y hazme de nuevo. Porque de la tibieza no hay nada que se pueda rescatar, solo la experiencia y el testimonio de, oigan, yo una vez fui tibio y Dios en su misericordia me rescató, pero aparte de eso nada. Es replantearse todo para tener la posibilidad del cambio. Pasa por la forma de ser, de sentir, de pensar, de obrar, de todo. El solo pensarlo es agotador. La revelación de la propia tibieza puede y debe ser tan dramática que tiene que llevar al punto de plantearte si esto de ser cristiano es lo tuyo, para concluir con decepción que en tus propias fuerzas, en tus propios recursos no puedes ser cristiano y requieres la ayuda de la Trinidad. Tú no puedes ser cristiano solo. Si tú estás viviendo un cristianismo solo, estás viviendo un falso cristianismo. Tú necesitas ¿a quién? A la Trinidad de ayuda. Un ejemplo básico. A ver, ¿qué me pasa? Necesito una cara para darle una cachetada fuerte. ¿No hay voluntario? Claudio, venga para acá. Claudio. Ya, Claudito. ¿Cuál te duele menos? Ya, venga acá. Ay, no sonó. Perdóneme. ¿Cuál es lo natural? Y menos mal que es mi mejor amigo. Con asado me perdona, ya. Con 2 asados, ya. ¿Cuál es la reacción natural? Pégame de nuevo, ya para que estemos a mano. ¿Es natural poner la otra mejilla? No. Es que me das una, yo te doy 2. Ley de siembra y cosecha. Ay, Dios mío. Por eso el cristianismo, ojo, otra frase. El estado natural del ser humano, escúchalo bien, el estado natural del ser humano está entre el frío y la tibieza. Ese es tu estado natural. Necesitas de la sobrenaturalidad de Dios para poder pasar de frío a caliente o de tibio a caliente. Necesitas de la ayuda de Dios. Es Dios el que tiene que ayudarte a salir de esa tibieza. ¿Sí? Porque ¿a quién tienes que comprarle oro? ¿A quién tienes que obedecer? ¿A mí? No. Al amén. Ya. He aquí, estoy yo a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este sigue el proceso de sanidad. El Señor, escúchalo bien, no puede cenar con un tibio. Porque el tibio está desnudo. Y en las cenas, según la Biblia, tú tienes que estar vestido. Tienes que tener oro, ¿para qué? Para poder comprar alimentos, para poder poner en la mesa y invitar al Señor para cenar. O sea, tú no puedes cenar con el Señor. Ojo, hay una cena que es muy importante, la cena de la boda del Cordero. Ay. Esa cena no te la tienes que perder. Wow. Entonces, hermanos y hermanas, escúcheme bien, ponga atención. Esto de golpear la puerta, ¿no es cierto? Es reconocer que Jesucristo está excomulgado. Es que está fuera. La tibieza echa fuera a Cristo. Y Él está a la puerta y llama. Y dice, ya, pero si tú viviste todo este proceso de dejar y estáis pasando a ser caliente, ahora yo puedo cenar y puedo tener intimidad contigo. Ahora sí puedo comer. Porque estás vestido. Entonces, ¿quieres tú cenar con el Señor? Entonces tienes que vencer tu tibieza. ¿Sí? Sí, te tienes que vestir, tienes que empezar a dejar de ser ciego y un montón de más. Yo estoy yendo encimita por el tiempo. Si yo tuviese más tiempo, sería más profundo. Pero dice así,
Porque esta recompensa, el cenar con Jesucristo es la recompensa, el segundo paso de la recuperación. Por la incomprensión, la hostilidad que despierta el fuego de Dios. El mundo y la iglesia tibia persiguen a quienes que han superado la tibieza y viven conforme al fuego. Porque el que está en fuego se descuadra. Ese es el tema. Al que venciere, verso siguiente y penúltimo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. No. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una de las recompensas más elevadas. En posición es la más elevada. Estar sentado, ¿dónde? En el trono de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la recompensa de estar sentado en el trono a los que vencen la tibieza? Y aquí uno va a decir, me conviene ser tibio para vencer la tibieza y tener esa recompensa. Así que si usted es tibio, bien, porque puede tener un bonito final. Así que reconozca su tibieza mejor. Y así nos avanzamos. ¿Sabe por qué? Escúchamelo bien. Porque Jesucristo dice, como yo vencí, como yo vencí, como yo vencí. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo de que Jesucristo de Nazaret, el que nos relata en la Escritura, Él vivió en un contexto de tibieza. Juan capítulo 8, nos relata, escucha, te puedo dar muchos ejemplos, pero te voy a dar un solo ejemplo. Juan capítulo 8, ¿sabes de qué es lo que habla? Habla de los judíos, escucha bien, judíos que creían en Jesucristo, judíos que creían en Jesucristo y que querían matarlo. Esa es la que estaba buscando. Uno dice, chupaya, que chanfle. ¿Cómo uno va a querer en Jesucristo y lo va a querer matar? Ahí está, léalo pues. Es que tú querés un Jesucristo pues. El que te ama, el que te abraza, sí, ese. Pero hay otro Jesucristo, el mismo, pero otra faceta de Jesucristo. Y ese ya tú no quieres conocer. Por eso yo te digo, hay parte de Jesucristo que tú no quieres conocer. Y los judíos que creían en Jesucristo, conocieron esa parte de Jesucristo y ¿qué le dijeron? Matémosle. ¿Y saben qué? Ese sentimiento de matémosle, vamos a pedirle que los chiquititos, gracias, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El Señor está al ladito, pueden ir para allá. Sí, como está comulgado Jesucristo, ¿no es cierto? Está para allá, así que vaya para allá. Y ahí lo pueden entrar y bueno, festejan, ¿ya? Bueno, para sacárselo, ¿no? Para no echar a los niños, ¿no? Ya. Pero el asunto es lo siguiente, queridos. Al que venza, ¿qué cosa? La tibieza. Porque él venció la tibieza contextual. O sea, él estaba con un montón de frío y de tibio y no le hicieron perder su calor. Ese es el tema. ¿Me entiendes? Y por eso es que Dios, el Padre, tú siéntate en mi trono, hijo. Hay dos tronos, el trono del Padre y del Hijo. Y después dijo, ay, qué bonito. Y después ya Jesucristo se fue a su trono. Después dice, oye, si tú vences la tibieza, como yo la vencí. Ajá, Jesucristo era radical. Jesucristo era extremo. Jesucristo era ofensivo. Jesucristo era tremendo cuando era fuego. Por eso los mataron. ¿Todavía no te quieren matar por ser cristiano? Estáis haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Tiene que ser cristiano de verdad para que te quieran matar. Y para eso tiene que seguir a Jesucristo hasta sus últimas consecuencias. Por eso es mejor, por eso es tan difícil esto, hermanos. Lo más fácil es ser tibio. ¿Y qué termina diciendo el último versículo? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. O sea, le está también diciendo este mensaje a la iglesia de Calama. Yo comencé, y con esto termino, con una pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental de base es, lo que usted escuchó, no sé cuánto duré, pero en estos minutos, usted tiene dos opciones. O fue palabra de hombre, y usted dice, interesante lo que expuso, podría ser
lo sé, un comunicador interesante. O puede ser de que Dios te haya hablado. Esa es la otra opción. Y si Dios te habló, estás en problemas. Graves problemas. Así es que, ojo, ¿cuántos creen que Dios le habló? Le voy a pedir que los que creen que Dios le habló, se pongan de rodillas delante de Dios. Porque si lo entendieron bien, no hay otra respuesta que el ponerse de rodillas delante de Dios. Gracias, Marcelo. Arráncame, Señor. Señor, si el pueblo escuchó, todavía tenemos posibilidades. Todavía hay posibilidades, Señor, de que tú puedas hacer algo de nosotros. Por favor, bendito Dios, sácanos de la frialdad espiritual. Sácanos, Señor, de la tibieza espiritual. Queremos comprar oro de ti. Y aquí estamos, Señor, un grupo de ciegos, pobres, miserables, desnudos, y que quieren tomar la oportunidad, esta oportunidad de oro, de haber escuchado. ¿Nos quieres como esclavos? No es mucho lo que podemos darte. Aún dándotelo todo, es poco. Pero permítenos, Señor, que ya no nos den más consejos, sino que ahora empieces a mandar. Que tú empieces a mandar en esta casa. Te pedimos perdón, 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 perdón por nuestra tibieza. Quiero abrirte la puerta, Señor. Perdóname por haberte echado, porque no estás fuera por decisión propia. Estás fuera porque te eché. Te eché de tu calidad de Señor absoluto de mi vida. Y ahora, bendito Dios, llévame, Señor, a recuperar la vista, a estar vestido, a estar enriquecido. Ayúdame a comenzar el proceso hoy. Y que podamos llegar en un momento en que podamos cenar aquí en la tierra contigo. Y luego cenar allá en los cielos, en las bodas del Cordero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Puede ponerse de pie.